el día de hoy, al tocar los temas de salud pública, vamos a tener 3 presentaciones distintas, pero entre ellas intentamos demostrar la riqueza de la salud pública como un espacio dentro de la salud y dentro de la medicina. Tengo el privilegio de ser acompañado por la doctora Claudia Delgadillo, quien labora como investigadora en el Instituto Nacional de Nutrición, Ciencias Médicas Salvador Subirán, y quien va a ser uno de los anfitriones del próximo día 6, jueves 6 de noviembre, de una reunión, una mesa de discusión sobre los temas de una sola salud. Ella ingresó a esta academia en el presente año y le damos la bienvenida. Posteriormente tendremos el privilegio de escuchar al doctor Alberto Díaz Quiñones, quien es presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, miembro de esta corporación desde hace varios años y acaba de ser designado decano de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud en la región Ciudad de México del Instituto Tecnológico de Monterrey. Así es que felicidades por el nombramiento y gracias por su participación. Y finalmente voy a expresar a ustedes un tema relacionado justamente con el tema de una sola salud, como cierre de esta introducción con los 3 primeros trabajos de la mañana. Le damos la palabra a la doctora Claudia Delgadillo, por favor. El título de su trabajo es Alimentos de origen animal y salud renal. ¿Qué tal? Muy buenos días, doctor. Muchas gracias por la invitación. Es un privilegio, es un honor estar con ustedes en este foro. Y efectivamente, esta mañana vamos a conversar, vamos a una charla relacionada a los productos de origen animal y cuál es su impacto en la salud renal. Mi nombre es Claudia Delgadillo, soy investigador del Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador. Me desarrollo en el Departamento de Nutrición Animal por más de 25 años de trabajo. Y bueno, ¿qué son los productos de origen animal? Bueno, pues son aquellos productos que obtenemos a través de la producción pecuaria, particularmente lo que nos interesa para el consumo humano es los productos derivados de los rumiantes, particularmente las vacas, las ovejas, las cabras, que de ahí obtenemos productos cárnicos y algunos derivados, así también como productos derivados de la leche, la misma leche como su naturaleza, y productos de ave, particularmente las aves, la carne y el huevo. Los productos de origen animal, principalmente la carne, el pollo y el cerdo, ocupan la producción mayoritaria en el mundo. ¿Y quiénes son los países que destacan en esta producción? Bueno, pues encontramos a China, a los Estados Unidos, la Comunidad Europea, y México participa también con una importante producción pecuaria, sobre todo en carne, leche y huevo. En cuanto a carne, somos el 6º productor nacional y tenemos un consumo per cápita alrededor de 43 kilogramos de carne por persona. Para la producción de leche nos ubicamos en el 9º lugar de la producción mundial y se estima una producción de 30 litros por persona al año. Para el huevo, en el caso del huevo, somos el primer país consumidor de huevo. Recientemente hemos celebrado el Día Mundial de Huevo en un evento muy bonito, un evento que resalta las propiedades y también ponemos sobre las mesas aquellos mitos y realidades que se tiene de este producto. Como les decía, esta es un importante recurso proteico para la población nacional.
Bueno, pero dentro de la composición química estos productos son muy importantes porque tienen un aporte nutrimental que básicamente está centrado hacia el aporte proteico. Y es ahí donde vamos a vincular hacia la salud renal o cuáles son estos problemas que tenemos de salud renal en nuestro país. Bueno, pero los productos de origen animal, la carne, en la mayor cantidad, como les mencionaba, de sus nutrimentos está presente las proteínas. Tenemos elementos o recursos proteicos como el pollo, el pavo, el cerdo, el conejo, la res, el pescado blanco y los pescados azules. Y dentro de ellos también se destaca la cantidad de grasa y sobre todo el tipo de perfil de ácidos grasos que de ellos se pueden obtener. Es también importante que nosotros tengamos en conciencia que la producción pecuaria tiene que cumplir y es mayoritariamente una de las demandas mundiales acerca de una seguridad en la producción de alimentos, que ciertamente tenga que ser saludable, pero que también tenga y haga una contribución importante hacia el medio ambiente y el cuidado del mismo. Teniendo esto en mente, pues aquí tenemos unas cifras que están publicadas por Lancet, este grupo muy importante que pone sobre la mesa la importancia que ha tenido el exceso en el consumo de diversos alimentos y de ellos particularmente los nutrimentos. ¿Cómo cuáles? Pues sí, las proteínas y entre ellas las carnes rojas. Si seguimos con detalle esta imagen, podemos encontrar una línea punteada por ahí del 100%. Este es el límite deseable en que los productos, tanto la carne roja como los vegetales, particularmente los ricos en almidones, huevo, pollo, pescado, frutas, leguminosas, estuvieran teniendo el punto de equilibrio en el consumo humano. Entonces podemos ver que las carnes sobrepasan, y particularmente las carnes rojas, alrededor del mundo sobrepasan las recomendaciones óptimas. Pero lo más triste es que si podemos ver las líneas que nos llevan hacia los vegetales, las frutas, leguminosas, granos enteros y algunas nueces, pues estamos muy por debajo de lo deseado para el consumo. Si seguimos en este sentido, pues podemos ver que dentro de los grupos de alimentos que tienen un impacto en la producción están los generadores de efectos de gas invernadero, están también el uso de las tierras, el uso de energía que se requiere para producirlos, así como una acidificación potencial y la contaminación excesiva que se produce en las aguas a partir de estas producciones. Y bueno, pues destacan las carnes rojas, la producción de cerdo, la producción de aves, y las que tienen menor impacto, bueno, pues aparentemente están en estas líneas punteadas en color verde. Entonces, bueno, pues, perdón. Es con esta. Ok. Teniendo ya como este marco de información, vamos a adentrarnos un poquitito a qué es la enfermedad renal crónica. El día de ayer recibimos una charla muy, muy interesante con aspectos básicos de cómo se determina los efectos que tiene epidemiológicos y los esfuerzos que se están haciendo para concientizar de esta problemática tanto nacional como en América Latina y obviamente mundial. Entonces, bueno, pues la enfermedad renal crónica es una enfermedad que está concomitante con 3 enfermedades muy importantes que tenemos como epidemia en nuestro país, como es la diabetes, la enfermedad vascular y la obesidad. Y cada una de ellas tiene un impacto muy importante en la prevalencia de esta enfermedad.
se dice que 1 de cada 3 personas que padecen diabetes a su vez van a padecer o padecen enfermedad renal crónica. Y bueno, pues estas tendencias en cuanto a diabetes sabemos que son alarmantes en el país. Existen factores que son adversos asociados con el consumo excesivo de proteínas y está básicamente el trastorno que tiene la homeostasis ósea y calcio en la función hepática, en el cáncer de colon, enfermedad vascular y en los trastornos de la función renal. Aquí hacemos un pequeño acercamiento al riñón y nos vamos a centrar un poquito en conocer que, bueno, pues es un órgano esencial del sistema y que favorece la excreción, el balance de electrolitos, los mecanismos en cuanto a mecanismos de la vitamina D, la regulación de la presión arterial, el balance ácido básico, en la síntesis de hormonas, en la regulación de fluidos. Y obviamente dentro de este maravilloso órgano se reconoce la función esencial que tiene la nefrona como órgano funcional para la filtración y la regulación también de nuestros metabolitos, sobre todo cuando tenemos un exceso de nutrimentos en la dieta. Y bueno, la enfermedad renal crónica es una enfermedad que tiene un daño progresivo que muchas veces es silencioso y que después de muchos años da manifestaciones. Eso es lo que hace que se prendan muchas de las alertas en esta patología, porque podemos pasar durante muchos años sin síntomas, pero es muy importante en estas etapas estar conscientes que esta enfermedad va a tener un impacto muy importante sobre la tasa de filtración glomerular y el cociente de albúmina-creatinina, que son los puntos tópicos de diagnóstico. Esto es la tragicomedia, la cual no queremos que evolucione, pero tristemente cada vez más va el paso acelerado hacia la insuficiencia renal. Bueno, pues aquí les comento y les ilustro brevemente cuáles son las 2 estrategias terapéuticas básicas que el médico de primer contacto tiene como herramientas, entre otras, para el diagnóstico de la enfermedad renal crónica. Y bueno, hay criterios también de los cuales se establece esta enfermedad, que son básicamente cuando se ve reducido la tasa de filtración glomerular y en su caso cuando está teniendo una excreción de albúmina en la orina y lo pone en alto riesgo. Bueno, pues ya se mencionó que los factores que están en riesgo para esta enfermedad es la obesidad, la enfermedad vascular, de entre ellos la presión arterial, la diabetes, y ya se señala que uno de los factores importantes que está sumándose a estos riesgos es el exceso en el consumo de proteínas. Y bueno, entonces, durante el metabolismo de las mismas a través de la absorción, digestión y en su proceso de eliminación de los residuos, una parte normal fisiológica que se lleva a cabo a través de la digestión de la proteína es la transformación en ácido en urea para que posteriormente sea eliminada por el riñón. Pero este ciclo de la urea se repite y se repite y se repite continuamente a lo largo del día y se repite y se estresa y ponen una carga mucho más importante al riñón cuando tenemos excesos de proteínas ligados a la diabetes, ligados a la enfermedad cardiovascular. Entonces el escenario se ve bastante tenso, bastante triste, pero bueno, también hay otros elementos que, como está muy de moda el análisis de la microbiota y sus productos derivados, también uno de estos productos derivados es el TAMAO. Dentro de ellos también estos compuestos derivados tienen un impacto sobre la salud renal. Y bueno, el día de ayer y como antecedente se ha señalado que la prevalencia de esta enfermedad en el mundo y en México ha ido creciendo y para esta época en el mundo, particularmente esta época, les digo 2023, tenemos a nivel mundial una prevalencia de 13% a nivel global
este mapa de calor muestra perfectamente que las enfermedades no transmisibles en color azul está concomitante con la diabetes y ya con la enfermedad renal crónica. Se dice que en los Estados Unidos hasta 37 millones de adultos padecen enfermedad renal crónica y de ellos el 90% no sabe que la tienen. Y esto no es muy lejano de lo que está pasando en nuestra población nacional. Esta enfermedad históricamente pues, pasó de unos hallazgos a ser ya determinada como factores de riesgo y hoy por hoy es considerada una epidemia que está consolidada como un problema de salud pública y que está en aumento y con los riesgos de desarrollarse a insuficiencia renal ligada a sobrepeso, envejecimiento de la población y obviamente estas cifras son alarmantes. Tenemos una mortalidad creciente en los últimos años y bueno, pues yo creo que el panorama es difícil y sin embargo hay muchos esfuerzos en cuanto a la concientización de la misma. Estas son las cifras impactantes de la mortalidad en los nuevos casos. En este mapa se presenta la enfermedad concomitante de diabetes tipo 2 y obviamente hipertensión. Pero bueno, ¿cuál es la relación entre el tipo de alimentos de origen animal y el riesgo de la enfermedad renal crónica? Revisando unos estudios clínicos, metaanálisis y pude hacer una revisión donde identifiqué algunos de ellos teniendo resultados para carnes no procesadas, carnes rojas procesadas, aves de corral, pescados, huevos, lácteos y proteínas derivadas del pescado. ¿Y cuáles son esas proteínas derivadas del pescado? Pues son proteínas hidrolizadas, son péptidos bioactivos o son colágenos marinos. Y estos son los resultados de esta revisión. Es una revisión pues, que viene desde el 2020 a la fecha, 2025, particularmente el estudio con carnes rojas. Y en concreto, ¿qué se dice del consumo de carnes rojas y esta enfermedad? Pues que las personas con un mayor consumo de carnes rojas tienen hasta 73% más de probabilidades de desarrollar esta enfermedad, que las personas con alto consumo de carnes rojas presentan hasta 39% más de riesgo absoluto, y así como el 23% de estas personas en estos estudios tienen un riesgo a desarrollar más rápido la enfermedad cuando se consumen carnes rojas y particularmente las carnes rojas procesadas. ¿Y cuáles son esas? Bueno, pues son los deliciosos salamis, chorizos y todos aquellos que tienen grasas añadidas, sodios. Y sí, aparenta ser lo más sabroso, pero lo más riesgoso. Así es que sabiéndolo y conociéndolos, pues la recomendación es lógica, la limitación. Entonces, es rico, pero hay que limitarnos. Y ahí está un riesgo muy importante. Por otra parte, se identifican al otro lado de la moneda los alimentos de origen animal que tienen menor contribución de riesgo a esta enfermedad y se identifican a los pescados. Los pescados, mariscos y particularmente los pescados azules, sobre todo por el impacto que tienen en el aporte de ácidos grasos omega 3. En este sentido, esta revisión señala que el consumo de este pescado y mariscos hace una reducción moderada entre el 6 y el 16% del riesgo de enfermedad renal crónica. Pero no es lo único que comemos, ni carnes rojas ni pescado. Entonces, la gran parte de lo que consumimos a nivel nacional está en carnes, particularmente de aves y de las carnes de pollo. Les pongo ahí al pato, que no es mucho de nuestro consumo habitual, pero sí el pavo. Entonces, en esta evidencia, en estos ensayos, se menciona que no se encuentra una asociación significativa entre el consumo de aves y de carnes blancas en el desarrollo de la enfermedad renal crónica.
y se considera al pollo como una fuente de proteína neutra. Tenemos aquí también al pavo, y aquí dentro del pavo pues es a fin de año, ya estamos cerca para las fiestas de fin de año y es donde hay el mayor consumo de este producto, pero en la parte cotidiana estamos consumiendo jamón de pavo y lo identificamos como un alimento saludable, pero recordemos que forma parte de las carnes procesadas. Ya tienen estos curados, ya tienen estas sales añadidas, entonces también tenemos que irnos con un riesgo y saber que aportan a la carga de la función renal tanto el exceso de proteína como el exceso de estas sales, y hay que manejarlo con cuidado. Entonces, bueno, podemos decir en esta imagen que el riesgo relativo de consumir pescado, aves y carnes es altamente riesgoso el consumo de carnes rojas. También, si nosotros pudiéramos hacer un balance entre los diversos productos de origen animal que se han nombrado en esta mañana, podemos encontrar que si comemos carne roja, pero ahora preferimos pescado, podemos estar reduciendo nuestro riesgo hasta el 62%. Si sustituimos carne roja por pollo, reducimos el riesgo a 47%. Si consumimos carne roja y huevo o preferimos el huevo, vamos a reducir hasta 41% este riesgo. Pero también aquí ya aparecen la reducción del riesgo cuando se consumen carnes procesadas versus legumbres. Aquí aparecen ya las lentejas, ya aparecen los frijoles como fuentes de proteína alternativa y hay una reducción del riesgo hasta del 25%. Entonces, bueno, ¿cómo se recomienda el consumo de carne? Lancet en esta comisión en el 2019 menciona que las carnes rojas, cerdo, cordero, pues recomienda que lo hagamos alrededor de 100 gramos a la semana, es igual a una porción. Y no sé cuándo nosotros nos comemos solamente 100 gramos de carne a la semana. Ya veíamos las cifras que estamos súper excedidos en el consumo de estos alimentos. Estas recomendaciones también se hacen porque tienen un impacto muy importante en el medio ambiente para la producción de estos alimentos. Si consumimos menos, demandamos menos y por lo tanto tendremos un impacto en el medio ambiente que esperamos que sea menor. En cuanto al pescado, nos recomienda 90 gramos a la semana. En el huevo, aquí tengo un error de dice pescado y huevo, pero no hagan mucho caso. Esto está entre 1 y 2 piezas a la semana, pero en este simposio que nosotros acabamos de realizar en el Departamento de Nutrición Animal hace apenas 2 semanas, pues se veía que hasta 3 huevos no era ningún problema de riesgo en la salud. Incluso había un aporte muy importante de otros compuestos bioactivos como las astaxantinas, que tienen también un impacto positivo en la salud ocular. Y entonces, a manera de cerrar esta intervención, podemos hacer algunas recomendaciones clínicas y de salud pública. Diferenciar la fuente y la calidad de proteína animal, priorizar el pescado y los lácteos fermentados, reducir los fosfatos añadidos y sodios, incluir las estrategias, obviamente como se viene haciendo, pero con mucho más rigor, la enfermedad renal crónica dentro de las estrategias de atención a las enfermedades crónicas no transmisibles, incrementar la educación nutricional de los alimentos con los alimentos tradicionales, particularmente hasta las leguminosas como fuentes sostenibles de proteína, impulsar las políticas intersectoriales, sobre todo en sostenibilidad, salud renal y seguridad alimentaria. Y bueno, pues hay fuertes impulsos por educar y ser la importancia de la salud renal y ya se habló en este foro de la importancia de esta educación y bueno, al público en general se le pone muy cercano el Día Mundial del Riñón. El próximo año, el 12 de marzo, se celebra el mismo con diferentes actividades para concientizar. Y una de ellas es estas voces para poder poner sobre la mesa qué tipo de alimentos consumimos y qué impacto pueden tener sobre nuestra salud renal.
Les dejo una serie de referencias y les agradezco estos minutos y el tiempo para poder tener esta visión. Muchas gracias.